Bienvenidos a Vértice Internacional, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Rina Musali. El día de hoy les vamos a presentar un nuevo programa sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Se apunta la cumbre de la Liga Árabe que tendrá lugar en Túnez el 31 de marzo. Una cita obligada que debemos de revisar porque ya se cumplieron 8 años de la guerra en Siria y ahora se abre un nuevo debate frente al retiro de Estados Unidos de sus tropas de este país que ha sido devastado por la guerra, pero también sobre la posible readmisión de Siria en la Liga Árabe. Además, en este programa también vamos a hablar sobre la posición hegemónica de la República Islámica de Irán y de Rusia en torno a Siria, así como el gran desafío de la reconstrucción del país. Acompáñenos. La guerra civil siria inició el 15 de marzo de 2011, cuando un sector de la población, alentado por las manifestaciones regionales de la primavera árabe, salió a las calles para exigir la liberación de presos políticos y protestar contra el régimen de Bashar al-Assad. Un año después, la Liga Árabe le suspendió la membresía al grupo, al tiempo que Rusia afirmaba que seguiría suministrando armas al gobierno de Siria en el marco de sus compromisos bilaterales. Luego de fallidos intentos de la ONU para negociar la paz, un ataque con armas químicas a las afueras de la ciudad capital de Damasco, el 21 de agosto de 2013, provocó la muerte de más de 1.400 personas, ante lo cual el entonces presidente estadounidense Barack Obama solicitó al Congreso de su país que se autorizara la acción militar contra Siria. En enero de 2014, emergió el grupo terrorista Estado Islámico, que logró conquistar la ciudad siria de Al-Raqqa y en junio siguiente proclamó un califato en varios territorios de Irak y Siria. Al año siguiente, luego de apoderarse de Palmira, el también denominado ISIS instaló explosivos para destruir templos y santuarios patrimonio de la humanidad. En abril de 2017, un ataque con gas sarín atribuido al régimen sirio dejó más de 80 civiles muertos en Yan Sheikhoun, una localidad controlada por rebeldes yihadistas en la provincia de Idlib, por lo que, en represalia, el presidente Donald Trump ordenó bombardear con misiles Tomahawk la base aérea de Shayrat en el centro del país. En octubre de ese año, las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza kurdo-árabe respaldada por la coalición, se apoderó de Al-Raqqa tras meses de lucha y con ello el Estado Islámico perdió la gran mayoría de los territorios que había llegado a controlar. En los últimos 8 años, la guerra civil en Siria ha dejado un saldo aproximado de más de 500.000 muertos y 6.5 millones de desplazados. Vértice Internacional gira su mirada hacia la cumbre de la Liga Árabe que tendrá lugar en Túnez el 31 de marzo. Una cita que debemos de ver con lupa debido a la ola de acontecimientos que se han propiciado en el Medio Oriente y el norte de África. El repliegue de Siria bajo el anuncio de Donald Trump, un hecho y una decisión geopolítica que puede aproximar el fin del conflicto. Esta iniciativa de reintegrar a Siria dentro de los órganos regionales del mundo árabe, tras la victoria de Bashar al-Assad en Siria, así como las postergaciones de las elecciones en Argelia y en Libia, junto con la conflictiva que sigue adelante en Yemen. Precisamente una cumbre de estos países del mundo árabe que tiene lugar en Túnez, un país emblemático debido a que se ha considerado como la única historia exitosa de la primavera árabe tras los intentos fallidos y ensangrentados en Siria, Egipto, Yemen, Libia y Argelia, entre otros muchos países. Las expectativas respecto de esta reunión sería que se hablara de la cuestión en Palestina, entre Israel y Palestina, que se hablara acerca de la situación en Argelia, en Sudán, del malestar de las poblaciones, pero en la agenda va a estar sin duda la cuestión del estire y afloja entre Arabia Saudí e Irán, que para Arabia Saudí ese es el tema central, no los otros, sino la relación con Irán, el conflicto y la fricción con Irán, sacar a Irán del escenario internacional, pero otros países tienen preocupaciones mucho más inmediatas y además la preocupación de lo que está sucediendo en las calles dentro de sus propios países.
Expectativas en torno a generar consensos en el seno de los 22 miembros de la Liga Árabe sobre temas cruciales para la seguridad de la región son probabilidades muy bajas, y ya tenemos un indicio de que así va a ser con la cumbre con el desarrollo económico y social que se realizó en Beirut en enero de este año, a la que asistieron poquísimos países. Al final varios la boicotearon, y justamente por una razón principal que usted ya mencionó, que es el tema de Irán y Arabia Saudí, la rivalidad por la competencia y la rivalidad regional que enfrentan, que tienen estos dos países en la región desde hace ya varios años, particularmente desde 2003, desde la invasión, el derrocamiento de Saddam Hussein y la invasión de Irak, ha impedido, ha polarizado enormemente la región, no se diga también por las políticas de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos. Entonces, lo que sucedió en la cumbre de Beirut confirmó, justamente el disgusto que sigue generando la influencia cada vez mayor de Irán en la región. Precisamente entre el 13 y el 14 de febrero se llevaron a cabo 2 cumbres simultáneas sobre la estabilidad en la región. Estamos hablando de una que se llevó a cabo en Varsovia, bajo el auspicio de los Estados Unidos, buena parte de los países árabes y el Estado de Israel, y otra que hubo en Sochi, en el balneario del Mar Negro, donde Vladimir Putin fungió como anfitrión y donde los invitados estelares eran Irán y Turquía. Y precisamente en esas 2 cumbres simultáneas, casi como rememorando esas cumbres de la época de la Guerra Fría, de nueva cuenta Rusia, Moscú, pero ahora bajo la forma de la Federación Rusa, y Estados Unidos con Donald Trump, tratan de influir en el futuro de la región. Y ahí a grandes rasgos lo que se trató de hacer en el caso de la cumbre de Varsovia fue fijar, digamos, como agenda común, ver la amenaza que representa Irán para la estabilidad de la región. Pero obviamente ahí Estados Unidos tuvo la precaución de no comentar qué fue lo que a qué acuerdo se llegó en esa cumbre, a fin de no afectar las elecciones legislativas de abril en Israel, y que fuera utilizada por la oposición para atacar al partido Likud. A medida que Bashar al-Assad, el presidente de Siria, recupera territorios y ciudades, es que la cumbre de la Liga Árabe en Túnez enfocará todas sus baterías en el tema de Siria. Recordemos que en 2012 Túnez cortó lazos diplomáticos con Siria debido a la represión brutal del régimen contra los manifestantes de la primavera árabe. El país que bajo la bandera del cambio histórico y destello democrático le ganó al despotismo incrustado en su país y se convirtió en ejemplo del mundo árabe. Después de varios años de insistencia para que Bashar al-Assad dimitiera, el gobierno tunecino cambió de opinión debido a la nueva correlación de fuerzas políticas suscitadas en el conflicto, que lo obligaron a observar con buenos ojos el restablecimiento de lazos diplomáticos con el gobierno de Bashar al-Assad, la reapertura de un consulado en Siria y el regreso del embajador de Siria a Túnez. Fue bajo la nueva estela de países ganadores como Rusia e Irán y las perspectivas fallidas de la revolución que impusieron la visión pragmática en la toma de decisiones. Entre los temas que se pueden discutir, que se piensa discutir en la cumbre, está si se reintegra a Siria a la Liga de Estados Árabes. Como sabemos, Siria fue expulsada de la Liga a finales de 2011, cuando empezó a recrudecerse la violencia del régimen contra los manifestantes civiles que protestaban contra el autoritarismo del régimen en el marco de esta primavera árabe, como se le llamó, que iniciaron Túnez y Egipto. Y pues se discute desde hace 1 año y medio más o menos su probable reingreso, readmisión a la Liga de Estados Árabes. Ahí se ve ya la división muy clara que persiste entre los que defienden que regrese y los que no, aunque hay países que ya reanudaron sus relaciones diplomáticas con Siria, entre ellos países del Golfo, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y bueno, en África del Norte, Sudán. No me parece que vaya a haber mucho avance en ese sentido. Las posiciones son muy enconadas, principalmente el campo encabezado por Arabia Saudí se opone, aunque pues ahí están Bahrein y Emiratos que sí apoyaron el reingreso.
La Unión Europea está presionando en el sentido opuesto. La Unión Europea está tratando de convencer a los diferentes países árabes de que pospongan la normalización, que pospongan la readmisión de Siria a la organización internacional. Así tenemos que una serie de países ya se habían expresado a favor de la readmisión de Siria, por ejemplo, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Esto habla de que probablemente Arabia Saudí estaba considerando esta posibilidad también, porque si Emiratos y Bahrein dicen readmitamos, significa muy probablemente que ya tienen el visto bueno de Riyadh para decir eso. El único que se ha expresado abierta y radicalmente en contra de la normalización es Qatar, que dice no podemos readmitir a un gobierno dictatorial que ha masacrado a su pueblo, etcétera, etcétera. Túnez, junto con otros países del mundo árabe, están uniendo posiciones y esfuerzos para que Siria sea readmitido al club regional. Y se restablezcan, por cierto, las relaciones con el triunfante presidente que ahora abre la posibilidad de la reconstrucción del país. Pese a que se descarta la presencia de Bashar al-Assad en la cumbre, el deshielo político y diplomático se hace evidente. Bahrein, Jordania, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos avanzan en la tarea de normalizar las relaciones con Bashar al-Assad, pese a que Occidente lo culpa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Asimismo, Argelia, Egipto, Irak y Líbano están apuntando hacia la reincorporación de Assad al orden regional, aunque todavía no hay consenso general, tal y como lo señaló Ahmed Abul Gheit, secretario general de la Liga Árabe. Sin embargo, Rusia e Irán también presionan para que se levante la suspensión sobre Siria, aunque la máxima incógnita reside sobre el comportamiento y la decisión de Arabia Saudita. En caso dado que Bashar al-Assad quede como el triunfante definitivo del conflicto gracias al espaldarazo de Vladimir Putin, seguramente van a imponer condiciones antes de un respaldo oficial, quizás a manera de que convoque elecciones en un tiempo no muy lejano, quizás insistan en investigaciones por parte de agencias internacionales por crímenes de guerra, casos de tortura, desapariciones, conociendo mucho los procedimientos de la Unión Europea, probablemente manden electores a jornadas electorales, observadores más bien, para que vigilen los sufragios, etcétera, etcétera. Probablemente hagan este tipo de presiones para que precisamente ellos puedan asegurarse de que haya una transición rápida en el menor tiempo posible, para que ellos puedan precisamente facilitar estos montos o estos paquetes crediticios, ¿no? O de ayuda humanitaria. Yo creo que a la Unión Europea le conviene que se resuelvan lo más pronto posible, porque están conscientes de que eso está erosionando el europeísmo con tantos flujos de inmigrantes y de refugiados. Es probable, yo creo que hay fuertes presiones para readmitir a Siria a la Liga Árabe. Por un lado, la salida de Estados Unidos o la promesa de Trump de sacar a las tropas estadounidenses de Siria acelera la necesidad de la normalización de la situación en Siria, de que el régimen sea aceptado como un régimen normal, a pesar de todo lo que hemos visto desde 2011 para acá. Y hay presiones en varios sentidos. Tenemos por un lado Trump, que no le importa mucho. Tenemos por otro lado a Rusia con una actividad muy intensa a favor de esta normalización, que está tratando de conseguir que todos los países árabes o la gran mayoría de los países árabes se reconcilien con el gobierno de Bashar al-Assad y que se deje atrás todo el problema de la situación en Siria. El objetivo principal de la agenda de Estados Unidos en Medio Oriente actualmente es Irán, no es el Estado Islámico.
digamos, en la lista de prioridades está primero Irán y luego le sigue el Estado Islámico. Y para ambos objetivos, para alcanzar, contener a ambos objetivos, Trump considera que de todas formas no se necesita presencia militar efectiva en el terreno. Tiene muchos otros medios para contenerlos, ¿sí? En el caso del Estado Islámico, pues dice, yo tengo ahí a estas milicias kurdas a las que seguiría apoyando de distintas maneras. De hecho, el retiro mismo militar todavía no se concretiza y es muy probable, en términos prácticos y también de negociación política, que al final Trump, Estados Unidos, deje algunos efectivos militares, a lo mejor un centenar, se ha hablado de 200 militares en el terreno, y llevarse a todos los demás, pero algunos se quedarán. Después del anuncio de Estados Unidos de retirar sus tropas sobre Siria, la incógnita que queda es qué hará la Unión Europea. Su posición anti-Siria y anti-Assad quedó demostrado a lo largo de 8 años de cruenta guerra, cuando esta guerra ha dejado un saldo de más de 500,000 muertos y más de 6.5 millones de desplazados para una población alrededor de 22 millones de personas. Pero, ¿qué hará Bruselas? ¿Verá con buenos ojos el levantamiento del aislamiento diplomático del régimen de Bashar al-Assad cuando debe de ser acusado por su tiranía y por violaciones extremas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales? Tengamos presente que en febrero de este año se llevó a cabo la cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe en Sharm el-Sheikh. Ahí se dio la necesidad de cooperar sobre distintos temas, pero salieron a relucir más las diferencias que las coincidencias, divergencias en torno al tema de los derechos humanos, de la migración y del terrorismo, pero sobre todo Bruselas mostró su encono cuando en Egipto se aprobaron enmiendas constitucionales para alargar la estancia del general al-Sisi. La Unión Europea yo creo que tiene parte de responsabilidad en todo lo que ha sucedido durante, pues, ya no digamos todo el siglo, ¿verdad? Pasado, pero en las últimas décadas en la región ellos estuvieron apoyando a todas estas dictaduras, apoyando lo que se estaba haciendo en toda la región. Sabemos que Muammar al-Gaddafi financió la campaña en Francia, de Sarkozy. Hay muchas cosas muy turbias en todo eso. Ahora, en la cumbre de la Unión Europea, de la Unión Europea y la Liga Árabe que se llevó a cabo en Egipto a finales de febrero, los países de la Unión Europea fijaron su postura. Si ustedes quieren readmitir a Siria en la Liga Árabe, depende de ustedes, pero no van a contar con nosotros para invertir en la reconstrucción del país si no hay una transición política creíble. A los países, hasta a los Estados Unidos les preocupa el papel regional que tiene Irán, sobre todo en los conflictos de Yemen y Siria, pero por otro lado a la Unión Europea le preocupa el flujo de inmigrantes y refugiados. Entonces ahí trataron de llegar a un comunicado conjunto y no se llegó a nada, pero me parece que en esta cumbre que se va a llevar a cabo en Túnez no van a hablar ni de derechos humanos ni de democracia, sino que la prioridad es la estabilidad, porque como sabemos tanto el flujo de inmigrantes como de refugiados están alterando el mapa político de la Unión Europea. Bashar al-Assad siempre, desde que llegó al gobierno en el año 2000 y en los años siguientes, siempre hizo esfuerzos por incorporar a los negociantes sirios que estaban en el extranjero, incorporarlos a la actividad económica dentro del país. Y yo creo que va a intentar hacerlo de nuevo. Algunos van a participar, algunos sí les va a interesar a pesar de los pesares. La Unión Europea nunca ha tenido realmente una política exterior común consistente hacia Siria. O sea, y eso es muy claro, sobre todo desde 2013. No hay consenso, digamos, al final, si no les gusta Bashar al-Assad, aunque antes les gustaba muchísimo, de pronto ya no les pareció un dirigente, las percepciones del presidente sirio en el seno de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, se han ido transformando a la sazón, digamos, de la agenda de intereses particulares y de la evolución misma del conflicto y de los actores nuevos que fueron apareciendo en el terreno de la crisis siria. Pero
Algunos, por ejemplo, se niegan a contribuir a la reconstrucción del país, a la que Bashar al-Assad apuesta desde luego junto con Rusia para pues, legitimar o asentar más, consolidar su poder post-conflicto. Siria se inscribe en una lógica de equilibrios geopolíticos de la que no puede escapar. Su posición geográfica tan destacada y envidiable que levanta la codicia y el interés de las potencias centrales y regionales debido a que conecta el norte de África con Medio Oriente y Europa y además que está cerca del Canal de Suez y el Golfo Pérsico. Después de las revueltas árabes, del juego de las multilateralidades y del rompecabezas de la guerra es que Donald Trump vino a cambiar todo el esquema de prioridades dentro de la región, porque se negó a certificar el programa nuclear de la República Islámica de Irán y además apoyó estratégicamente a su nuevo aliado Arabia Saudita, la máxima expresión del mundo sunita. Sin embargo, dio otro revés que sorprendió extremadamente a propios y extraños, el hecho de haber anunciado el retiro de tropas de Estados Unidos de Siria. Bueno, la cuestión geopolítica es importante. Es decir, de entrada la parte que más, vamos a decir, le atañe a Rusia es que en Siria se encuentra la base naval de Tartus y también la base de Latakia. Es decir, si Rusia perdiera esta base de Tartus, la flota rusa perdería su presencia en el Mediterráneo, que sería la única base que tiene ahí. Solamente se quedaría con la flota del Mar Negro que está en Sebastopol, en la península de Crimea. O sea, quedaría muy diezmado el poderío naval ruso. Además, ni hablar de los empréstitos que tiene contratado con el régimen de Bashar al-Assad el presidente Vladimir Putin. Pero también hay una cuestión interesante que tiene que ver exactamente con la cuestión del gas. Ahí estaban en juego tanto el proyecto Nabucco como el South Stream, que son gasoductos, digamos, antagónicos, uno auspiciado por Estados Unidos y otro por Rusia, para abastecer de gas a la Unión Europea. Pero también es una disputa entre Irán y Qatar, que tenían dos proyectos antagónicos, unos le decían incluso el eje chiita y el otro el eje sunita, para que esos tipos de gasoductos atravesaran Siria. Y entonces ahí podemos ver también la cuestión energética, porque a Qatar le saldría muy caro aportarle una flota, digamos, que se dedicara a la exportación de hidrocarburos. Es mucho más barato un gasoducto. Entonces ese es uno de los intereses que también están en juego en el conflicto sirio, digamos en el tablero sirio. Algunos analistas llaman que es una suerte de microguerra mundial la que se vive en Siria. Sí, Siria ya entra efectivamente en su 9º año de guerra. El gobierno de Damasco ya controla actualmente alrededor del 70% del territorio del país, donde se encuentran las poblaciones, las zonas urbanas más densamente pobladas y también la riqueza del país. En este sentido, Bashar al-Assad logró culminar su campaña de controlar lo que se llama la Siria útil, o sea, la capital, el acceso a la costa y las ciudades, el corredor de ciudades que vinculan, digamos, al país con el centro del poder, la capital. Sin embargo, hay todavía zonas del país que escapan del control del Estado, por ejemplo, sobre todo la parte norte, noroccidental y nororiental. Por ejemplo, está el cantón de Afrin, donde las tropas turcas desde el año pasado están ahí prácticamente instaladas, cuando expulsaron a las milicias kurdas de su frontera, con el temor que siempre tiene Turquía de que se independicen también, de que crezca el Kurdistán autónomo. Y ahí siguen. Por otro lado, están también en la provincia de Idlib algunas milicias insurgentes suníes, algunas vinculadas con Al-Qaeda. Lo más interesante desde mi punto de vista que dice Marzuki es que estamos viviendo hoy una nueva edición, quizá más pequeña, más localizada, pero una nueva oleada de primavera árabe en Argelia y en Sudán. ¿Qué es lo que estamos viendo en Argelia? Un estallido de la población diciendo basta, ya no queremos que Bouteflika regrese. Que Bouteflika siga en un quinto mandato, un señor que apenas se puede sostener erguido en su silla de ruedas, no es posible. Y estamos viendo, bueno,
algo que también preveían algunos académicos que hablaban de lo interesante de la primavera árabe, y es que si las causas de la primavera árabe no cambian, es muy difícil dejar de ver nuevas ediciones de la primavera árabe. El adiós de Washington en Siria cambia sustantivamente la correlación de fuerzas dentro del conflicto y avisora un próximo fin de este conflicto que llevó a la comunidad internacional a un callejón sin salida. Después de este lodazal y paisaje ingobernable, el repliegue de Washington nos deja varias lecciones. La victoria de Bashar al-Assad, quien recupera territorio y ciudades, junto con el triunfo de Rusia e Irán, los países que se apuntarán en el tablero estratégico del este de Siria, una región vasta en gas y petróleo. Con la retirada de la Unión Americana, Turquía se queda solo, pero también se le abre la oportunidad de enfrentarse a la milicia kurda que fue apoyada por Estados Unidos para combatir el Estado Islámico y que se queda sin protección en el norte de Siria, el grupo considerado terrorista por Recep Tayyip Erdogan. De hecho, los kurdos nuevamente se sienten traicionados. Sin embargo, buscan conservar la autonomía que conquistaron en el norte de Siria, la región de Rojava, pero que Estambul quiere desfundar. Por otro lado, el grito de protesta de Israel también se aviva porque Estados Unidos lo descobija frente a su gran rival, la República Islámica de Irán. Trump está pensando sobre todo en su política interna. Él le prometió a sus electores, al núcleo duro de sus electores, que se iba a salir de Siria, que el objetivo en Siria era derrotar al Estado Islámico. Él ya le urge sacar a las tropas porque él ya está pensando en la campaña electoral que viene en, no sé, apenas un año. Entonces, él quiere cumplirle a esos electores y ya quiere que se declare el fin de Estado Islámico para salirse. Ahora, si se sale, ¿qué va a ocurrir en Siria? ¿Se va a normalizar o no? Y aquí, pues depende de quién controle esta transición con la salida de Estados Unidos. Estados Unidos quisiera que Arabia Saudita la reemplazara en Siria, pero eso es muy difícil que ocurra y es muy difícil que sea aceptado. Creo que, en mi opinión, Vladimir Putin es mi principal beneficiado y el principal ejecutor de estas políticas que han finalmente concluido ya incluso un acercamiento interesante con Turquía que ha sacado de onda a muchos analistas, ¿no? Que no esperaban esta aproximación, que más bien es más pragmática, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo anticipo. De hecho, creo que hay hasta convenios ya de carácter energético entre Turquía y Rusia y también de intercambio militar. Israel parecería ser el principal perdedor del retiro estadounidense. Sin embargo, no se debe soslayar el hecho de que el presidente estadounidense anunció el retiro, le habló del retiro al primer ministro Benjamin Netanyahu, al primer ministro israelí, días antes de que Trump lo hiciera público, lo cual, bueno, supone interrogantes sobre qué pudieron haber negociado los dos mandatarios, ¿sí? Qué pudieron haber acordado sobre qué hacer frente a Irán y qué luz verde les puede dar Estados Unidos a Israel frente a Irán y frente al Hezbollah ya en el terreno. Según cifras del Departamento de Estado, desde 2011 Estados Unidos ha invertido como alrededor de $400 millones en perfeccionar la herramienta del vetting, por la cual millones de sirios serán escudriñados, si no es que ya lo están siendo, por la inteligencia estadounidense en este marco de la lucha contraterrorista. El futuro de Siria pasa por Rusia y por la República Islámica de Irán y no por Estados Unidos. Es Vladimir Putin quien se coloca la medalla del triunfo y no Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, que bajo una decisión brusca y sin consultar a sus aliados, se retiró de Siria de manera unilateral. Bajo un tuitazo, Donald Trump anunció el pasado 20 de diciembre que replegaría a 2.200 soldados estadounidenses de Siria,
precisamente la decisión que enfureció a países amigos y aliados y robusteció a naciones enemigas y rivales. Las críticas de esta decisión pronto se manifestaron. Marco Rubio y Lindsey Graham, republicanos de gran peso y talla política en Estados Unidos, etiquetaron el retiro de la Unión Americana como un error colosal y con repercusiones significativas. Por otro lado, el Pentágono advirtió de un rebrote terrorista y teme que los yihadistas se puedan reagrupar bajo el califato fundado por Abu Bakr al-Baghdadi. Ante los desacuerdos, Jim Mattis, el secretario de Defensa que renunció, y Mike Pompeo, secretario de Estado, que tuvo que realizar una operación cicatriz a propósito de visitar países aliados para atemperar las olas turbulentas que desató Donald Trump. Los kurdos, el movimiento kurdo de liberación que ha estado actuando en el noreste de Siria y que gobierna prácticamente el noreste de Siria, que ha estado dando la batalla contra Estado Islámico, que son los que han derrotado Estado Islámico en el terreno, que tienen una experiencia de combate muy importante en esta lucha contra Estado Islámico. Saben ellos que en el momento que se vaya a Estados Unidos, Turquía va a querer intervenir y destruir lo que ellos han construido en esa región, porque Turquía teme que eso se convierta en un ejemplo, en un modelo para los kurdos de Turquía y que digan, nosotros también queremos autogobernarnos y tener nuestra propia economía, nuestro propio sistema democrático. Y eso no lo quiere Erdogan por ningún motivo y va a querer destruirlo. Los considera terroristas, a pesar de que él estuvo en un proceso de paz con kurdos dentro de Turquía que estaban muy en la misma tónica de estos. Ahora dice, como son de la misma corriente ideológica, son terroristas y hay que acabar con ellos. Sí, bueno, eso es un papel interesante porque gracias a las facciones kurdas han podido derrotar al Estado Islámico, que es uno de un producto precisamente de este conflicto que se desgajó de Al-Qaeda. Entonces, el papel de los kurdos es importante. Ahora, lo que hay que ver es cómo va a acabar el problema kurdo, porque ellos van a insistir en crear un Estado, seguramente entre Irak y Turquía, y en el caso de Erdogan, no creo que él acepte la creación de un Estado kurdo, pero debe de reconocer que gracias al esfuerzo de los kurdos pudieron derrotar al Estado Islámico y hasta cierto punto acelerar el proceso de paz, si es que algún día se consuma, pero todo parece indicar que ya el último bastión del ISIS no tarda en caer. Eso se dice, aunque los kurdos claramente, de hecho se notó en las acciones que empezaron a tomar inmediatamente después del anuncio que hizo Trump el año pasado, el primer anuncio de que se retiraría de Siria, son las principales perdedoras. Ya no están tan seguras que Estados Unidos es un socio confiable que las seguirá protegiendo en su lucha contra el Estado Islámico. Rusia e Israel tienen una relación de amistad muy importante, muy profunda, aunque a veces ambivalente, desde hace muchas décadas. Y Putin lo ha confirmado en sus discursos, pero también en acciones. Tienen relaciones no solo culturales sumamente importantes, vinculadas con la migración judía de rusos judíos a Israel, también no solo conexiones de ese tipo, migración y culturales, sino también vínculos comerciales importantísimos, armamentísticos también. Israel ha proporcionado tecnología a Rusia para que pueda desarrollar drones, por ejemplo. En fin, Rusia jamás ha puesto en aprieto seriamente a Israel en el tema palestino. O sea, hay un área de cooperación muy importante. Y sin embargo, la política rusa en Siria pues se ve atrapada en vientos cruzados que también ponen en aprietos la relación con Israel. El tema de Irán, desde luego. Irán, que es aliada al menos a Rusia en el caso de Siria, comparte con Rusia por lo menos el interés de mantener a Assad en el poder, pero pues Irán es una amenaza para Israel. Y Israel, de hecho, ha llevado a cabo bombardeos regulares contra instalaciones militares iraníes en Siria. Otra pregunta que queda en el camino es si realmente podemos hablar de la muerte del Estado Islámico o de ISIS. Si bien Donald Trump ha señalado una y otra vez que está abatido y que por eso retrae a la Unión Americana de Siria, otras voces con más cautela han señalado que no se puede hablar de una derrota definitiva ni duradera.
Ahí están los informes del Pentágono que señalan que el Estado Islámico o ISIS pudiera reagruparse y pudiera recuperar territorios en un periodo más o menos de entre 6 y 12 meses. Y es que ante el vacío que deja Washington se pudiera esperar un rebrote de atentados terroristas, pero también de un nuevo reagrupamiento de este califato. De esta manera, Estados Unidos pierde una partida geopolítica en el Medio Oriente. La proclamación del califato del Estado Islámico en 2014 fue el desencadenante de la intervención militar estadounidense en Siria con aviación, ¿no? Estados Unidos intervino 3 meses después, más o menos, de la proclamación del califato con el bombardeo de los yihadistas. Sin embargo, quienes realmente llevaron a cabo, digamos, sus fuerzas de choque fueron estos grupos de las fuerzas democráticas sirias que integran básicamente, principalmente a los kurdos en el norte y algunos grupos sunís. Sin embargo, muy pronto Obama se dio cuenta que necesitaba enviar refuerzos militares y fue así como se tomó la decisión de enviar estos 2.000 miembros de fuerzas especiales estadounidenses para apoyar a las milicias kurdas contra el Estado Islámico o Daesh y que ahora el presidente Donald Trump quiere retirar. Hay que recordar que esto es una internacional de yihadistas. Es decir, ahorita el problema que tienen es que hay aproximadamente entre 800 o 900, no recuerdo más, que han sido prisioneros y que pertenecen a naciones europeas. Y muchos de estos países ya se niegan a aceptarlos, es decir, a recibirlos, porque su preocupación es más de interés nacional, de seguridad nacional. Entonces temen que ellos ya radicalizados cometen algún tipo de atentado terrorista en sus países de origen o que se dedican a radicalizar a más europeos musulmanes para que se enrolen a las filas del Estado Islámico, que algunos ya le llaman a una suerte de califato virtual, porque se radicalizan a través de las redes sociales. Yo creo que más bien va a transmutar, porque si algo probaron los Estados Unidos con la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán, es que el yihadismo puede servir como un arma estratégica. Entonces a ellos les sirvió perfectamente para derrocar a los soviéticos y expulsarlos de Afganistán. Entonces, bueno, y ellos, la Agencia Central de Inteligencia financió a Al-Qaeda con Osama Bin Laden para llevar a cabo esta victoria del ejército contra el Ejército Rojo y expulsar a los soviéticos del país. Estado Islámico, esta organización ISIS, está sin duda convertida en ha perdido su territorio en Siria y en Irak, que eran los lugares, eran sus fuertes, digamos. Han perdido casi todo el territorio, han perdido muchísimos miembros, muchísimos combatientes, muchísimos dirigentes, pero no desaparece por completo. Van a pasar a una fase probablemente como por la que pasaron a finales de la primera década de este siglo, que es una fase de recomposición, de búsqueda de nuevas estrategias, nuevas tácticas. Y yo creo que no es el final completamente de esa organización, desgraciadamente. Con el retiro que está anunciando Trump, el presidente estadounidense proclama que el Estado Islámico ha sido vencido. Una evaluación que sus mismos asesores de inteligencia en presidencia y en el Pentágono niegan rotundamente. Ya no están tan activos como lo estaban en 2014, 2015, 2016, pero es un hecho que existen todavía bolsas importantes, nichos donde estos miembros del Estado Islámico siguen siendo muy fuertes. Rusia, Irán y Turquía es la terna de países que se están apuntando con sus intereses estratégicos en Siria. Bajo la promesa del diálogo y la cooperación, se reunieron estos 3 países en Sochi para analizar los próximos pasos a seguir después de la decisión geopolítica de Donald Trump de retirarse de Siria y de retraer a sus tropas.
Por otro lado, se abre toda la incógnita y todo el problema político y económico de la reconstrucción en Siria, un país devastado por 8 años de guerra y en donde queda claro que el presidente Bashar al-Assad no podrá solo. Tendrá que cortejar a empresas y a corporativos internacionales junto con países aliados y amigos para la reconstrucción de este país ensangrentado y devastado por la guerra. Y ahí son claras las cifras que maneja Staffan de Mistura, quien es el enviado especial de Naciones Unidas en Siria y que habla de que se trata de una inversión de más de 250.000 millones de dólares, aunque el gobierno sirio habla de una cifra mucho mayor para la reconstrucción. Estados Unidos está un poco a la retirada con este gobierno. Ya había una tendencia desde antes, no hay que negarlo, había una tendencia de Estados Unidos a retirarse, decir ya estamos hartos de estar metidos en el Medio Oriente, de hecho lo necesitamos menos desde el punto de vista energético. El costo político de esa retirada en el escenario mundial y el costo económico para Estados Unidos de esa retirada puede ser muy alto. Entonces, pero a Trump no le importa. Entonces, Rusia sí está ganando la partida, al menos en este momento, en ese escenario, y sí le permite vender armas que antes no vendía, que ahora incluso Arabia Saudí, que es el principal aliado árabe de Estados Unidos, le está ya vendiendo armas. Desde el estallido de las sublevaciones populares en el mundo árabe, conocidas como Primavera, en 2011, Arabia Saudí pasó de una política de contener a Irán a una política ofensiva contra Irán, como ocurrió, lo demostraron su injerencia en Egipto en 2013, su estrategia en Líbano desde hace varios años, su intervención militar en Yemen contrarrevolucionaria y también su intervención militar en Bahrein, ¿no? Y la injerencia en Siria. Entonces, es un aliado muy importante en ese sentido para estos esfuerzos de Estados Unidos en Irán. Y también, si algo ha hecho Arabia Saudí en los últimos años, desde 2015, para apoyar esta estrategia de Estados Unidos de contener a Irán, es profundizar sus vínculos con Estados Unidos, armamentísticos y otros, pero también públicamente acercarse a Israel. Ha tenido un acercamiento abierto a Israel. Ya existía antes, pero no era público, ahora es público, ¿no? Entonces eso también es una señal de que se está reforzando esta campaña, o así buscan reforzar por todos los medios posibles esta alianza o este bloque contra Irán. La tercera conferencia de donantes para Siria, copresidida entre la Unión Europea y Naciones Unidas en marzo del 2019, dejó en claro la devastación por la guerra y la necesidad de la reconstrucción. Para los actores económicos se abre una cantidad infinita de oportunidades de inversión en industrias relacionadas con el metal, acero, industria eléctrica, alimentos e infraestructura en general. Frente al colapso de los servicios básicos y los inmensurables daños al sector sanitario, los magnates empresarios podrán favorecerse de los proyectos de inversión que marque el régimen de Bashar al-Assad. Aunque algunos países del Golfo buscan restablecer relaciones diplomáticas con Siria e invertir en su reconstrucción, Washington está presionando para que no participen en este rentable y jugoso esfuerzo que empoderará sin duda al régimen de Moscú y Teherán. Desgraciadamente, las guerras sí son un gran negocio. Esa es una verdad muy triste y muy fuerte, muy cargada de contenido, y no solo por la venta de armas, que ese es, por supuesto, un elemento muy importante. Por muchas aristas es un gran negocio, pero una de las aristas es la reconstrucción del país en guerra, la reconstrucción del territorio destruido, de la infraestructura destruida. Y aquí van a querer entrar todos van a querer entrar al negocio, pero a unos se les va a facilitar más que a otros. Por supuesto que Turquía, Irán, por hablar de los pequeños, ¿verdad? Van a querer entrar, también Arabia Saudí, pero también los grandes, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, China, todos van a querer entrar. Ahora, ¿quién se va a llevar
el negocio de la reconstrucción, pues lo más probable es que sean los ganadores geopolíticos, como decías hace rato, es decir, Rusia, Irán, China, Turquía. Claro que habría muchos costos. De entrada, yo creo que aun cuando hay una pacificación en los próximos, pues vamos a llamar meses, definitiva de Siria, el proceso de reconstrucción y el de reconciliación va a ser un proceso muy azaroso, sobre todo por los intereses que están en pugna en la zona, ¿no? Es decir, hay que reconocer que Irán, por ejemplo, tiene la presencia de la Guardia Republicana, revolucionaria, perdón, combatiendo ahí con sus milicias a los rebeldes sirios. Está también Hezbollah, está también el ejército ruso, también está el ejército turco, están también las milicias kurdas. Es decir, va a ser un proceso de reconciliación muy difícil. Yo creo que si Bashar al-Assad se puede decir que queda consolidado su régimen, yo creo que va a tener mucha presión del exterior, tanto de sus vecinos sunitas como de la Unión Europea, para que convoque elecciones o algo por el estilo, para que la presión internacional y la asistencia humanitaria y otro tipo de apoyos del exterior empiecen a fluir al país. Siria está prácticamente devastada, la mayor parte del territorio, y ya se ha calculado que la reconstrucción tomará unos 15 años y requerirá por lo menos 300.000 millones de euros. Todos desde luego quieren su tajada en el pastel. Assad es el primero en ofrecer su país al mejor postor, como lo ha hecho durante varios años, y hay pues varios ya hay países en la lista ofreciendo sus servicios para reconstruir a Siria, desde luego a un precio de un endeudamiento que ya nos podemos imaginar, como de hecho le ha pasado a varios países que salen de un conflicto. Líbano es un caso ejemplar, pero también desde luego Irak. Siria no va a ser en ese caso la excepción, salvo que sí, efectivamente, dada la reconfiguración del sistema internacional y las nuevas potencias o potencias en ascenso en Medio Oriente, es de esperarse que, bueno, Irán, este consorcio ruso-iraní, tendrá una tajada muy importante del pastel, pero también China, desde luego, y sobre todo en el sector energético. Sobre el proceso de reconstrucción de Siria se apunta la paradoja sobre los actores nacionales y extranjeros que quieren invertir, pero que se enfrentan a numerosos obstáculos, incluidos las sanciones económicas. Rusia e Irán están limitados en su capacidad de acción por las sanciones económicas que Estados Unidos les ha impuesto, mientras que otros países tienen luz verde pese a que buscan garantías de seguridad para proteger sus inversiones. Además, los actores dispuestos a invertir deben conseguir contactos cercanos al círculo de negocios más íntimos de Bashar al-Assad para verse favorecidos por las licitaciones y proyectos. Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea no están dispuestos a involucrarse en el largo y tortuoso proceso de la reconstrucción, y menos cuando la dirigirá el régimen alawita de Bashar al-Assad, el dictador que ha gobernado de manera tiránica en Siria y que ha violentado el derecho internacional y violado también a gran escala los derechos humanos. Entonces, si seguimos teniendo gobiernos corruptos, profundamente corruptos, gobiernos y sistemas económicos que solo benefician a unos pocos, que no permiten que haya empleo para los grandes sectores de la población, que limitan las posibilidades de participación social y política de la gente común, pues es muy probable que sigamos viendo levantamientos populares en toda la región. Esta obsesión iraní que comparten Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí, ha sido contraproducente en tanto ha fortalecido a Irán, e incluso ha fortalecido a Irán en espacios donde antes no era tan fuerte, donde no tenía realmente mucha injerencia, como Yemen. Rusia tiene ahora que traducir su victoria militar en victoria política, políticamente en el terreno, en Siria, ¿no? Y ahí es donde empieza a tener dificultades y será muy interesante ver qué ocurre en los próximos meses. Y ahí es donde intervienen pues distintos, digamos, matices a sus relaciones con estos países con los que ha tratado de definir las reglas o el tablero en Siria, como son Irán, como son Turquía, como es Irán, como es Turquía, y también Israel. Por ejemplo, con Turquía, respondiendo a tu pregunta, con Turquía, Rusia y
ha mantenido una comunicación directa, presidencial y de inteligencia muy importante desde 2015. Turquía contó con el apoyo tácito de Rusia cuando Ankara, el presidente Erdogan, decidió enviar tropas al ejército contra las milicias kurdas en Afrin el año pasado, ¿no? Y sin embargo, ahí puede empezar a surgir algunas tensiones, porque entre Moscú y Ankara, en la medida en que Turquía pareciera pues, buscar quedarse, mantener una presencia efectiva militar importante por un tiempo indefinido para evitar justamente que los kurdos avancen en su agenda de autonomía a lo largo de la frontera con Turquía, ¿no? Estas cumbres, con el espacio de tiempo tan corto que han tenido para llevarse a cabo, da a entender que las grandes potencias están empecinadas en acortar el conflicto sirio y para acabar precisamente con el drama humanitario y evitar que la Unión Europea se esté erosionando más y que el proyecto de China de una sola ruta y una sola franja se consuma y puedan precisamente dedicarse a los negocios. Pero francamente, mientras esta disputa entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, yo creo que todavía podemos ver muchos conflictos en cierne. Lo otro que también puede jugar como papel así para presionar es que próximamente se va a llevar el Mundial en Qatar en el 2022. Y usted sabe que eso es una gran oportunidad de recepción de inversionistas, es un escaparate para este país y yo creo que también lo que quieren es que les urge es apagar estos conflictos para que ellos puedan hacer un despliegue de todas sus capacidades logísticas, económicas, etcétera, etcétera, y se muestran ante el mundo. Entonces yo creo que por ahí va esta serie de cumbres, ¿no? Dentro del proceso de reconstrucción de Siria surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál será el rol que jueguen los refugiados sirios en Europa y cómo ayudarán las remesas que ha producido su diáspora? Por otro lado, dentro de la batuta económica del proceso de reconstrucción se apuntan los intereses geopolíticos y estratégicos de China, el gigante asiático que se ha convertido en el mayor comprador de petróleo de los países del Golfo Pérsico y que buscará alentar las condiciones de seguridad para proteger sus inversiones. Pero dentro de todo este juego también vale la pena preguntarnos sobre el rol que van a jugar los actores locales y extranjeros, si de alguna manera van a privilegiar su beneficio propio con base en la rentabilidad económica y lucrativa, o si bien le darán espacio para que se apunten los intereses de las mayorías de este pueblo ensangrentado y devastado por la guerra. El papel de China indudablemente tiene mucho que ver ahí porque el conflicto sirio, igual que otros conflictos regionales, hasta cierto punto entorpecen este proyecto. Entonces China sería uno de los principales beneficiados de una paz pronta en los países del cercano oriente o del norte de África, porque entonces así podría dedicarse de lleno a ese proyecto que se llama la Nueva Ruta de la Seda, que precisamente consiste en ya digamos que la introducción de lleno de todos los mercados europeos. Es decir, incluso hay un mapa muy interesante que dice Saboteando la Ruta de la Seda, donde la administración Obama le apostó a estos conflictos en el cercano oriente para un poco dinamitar o entorpecer el despliegue económico de China, porque ahora ya es un aliado estratégico de la Federación Rusa, e incluso han realizado maniobras conjuntas, el famoso Vostok en el año 2018, donde las fuerzas chinas y rusas hicieron maniobras conjuntas también con las fuerzas de Mongolia, precisamente dando a entender que son aliados estratégicos y que están empecinados en construir este gran proyecto geopolítico, porque tiene más implicaciones geopolíticas, desde China hasta el Ártico, indudablemente. Entonces, para ellos sería precisamente los principales beneficiados de que haya una paz pronta en Siria, pero no nomás en Siria, también en Libia y en Yemen. Yo creo que China va a seguir dentro de su política que ha sido silenciosa relativamente. Los que estudiamos el tema pues lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que están con la Ruta de la Seda, etcétera, pero ellos no están, aunque sí que están construyendo nuevos portaaviones y fortaleciendo su ejército y sus fuerzas armadas en general. Ellos no hacen mucho escándalo, pero ahí van, avanzando. Ellos están muy interesados en reconstruir Siria y en establecer una hegemonía mundial en lo económico, alterna a la hegemonía estadounidense que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno sirio de Bashar al-Assad concedió a Irán
en una visita además que realizó, la primera que lleva a cabo Bashar al-Assad a Irán desde que inició el conflicto, desde 2011, le acaba de conceder la administración del puerto de Latakia para objetivos militares. Latakia es la cuna de los alawíes, está en la costa de Siria, es la cuna de los alawíes y de la familia Assad. Y Latakia es una región que Rusia considera, pues digamos, o esperaba que fuese totalmente para ella, que estuviera toda bajo su control. Es crucial para su estrategia de política exterior y de proyección hacia el Mediterráneo. Y Bashar acaba de mandar la señal a Rusia de que Irán también va a tener su parte en el pastel, y ahí. Entonces, esa es una señal de que se avecina un nuevo orden regional en el que Rusia, desde luego, ha acumulado bastante poder, pero en el que también los actores regionales, estatales y no estatales, reivindican su poder y su autonomía de acción. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, como siempre los esperamos los martes y sábados en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México.